¿Puede un simple acto cambiar la vida de muchas personas? A menudo pensamos que para mejorar el mundo se necesitan grandes obras, sumas importantes de dinero o fama. Pero la verdad es que a veces los actos más pequeños tienen el poder de cambiar no solo destinos individuales, sino también comunidades enteras. La historia que quiero contarles comenzó con una naranja y un corazón bondadoso de un niño llamado Mateo Hernández. En un mundo donde las noticias están plagadas de historias sobre conflictos y desunidad, donde las personas cada vez pasan más tiempo ignorando los problemas ajenos, es especialmente importante recordar ese hilo invisible que conecta nuestros corazones. La bondad es un lenguaje que todos comprendemos, independientemente de la edad, origen o circunstancias de vida. Y a veces, esa inocencia infantil nos recuerda a los adultos lo que hemos olvidado en la prisa de las preocupaciones cotidianas. Mateo tenía solo 10 años cuando llevó a cabo un acto que nadie en su pequeño pueblo podía prever. No fue un evento ruidoso que mereciera la primera página de un periódico. Nadie lo grabó para las redes sociales. No hubo testigos, excepto un anciano y Dios. Simplemente un niño que decidió dar lo poco que tenía, su única naranja. Pero lo sorprendente es que esa naranja no fue solo una fruta que sació la sed o el hambre de alguien. Se convirtió en un símbolo, en una semilla de la cual creció algo mucho más grande. Cuando damos con el corazón abierto, iniciamos una reacción en cadena invisible, cuyo resultado final no se puede predecir. En nuestro mundo, lleno de tecnologías complejas y problemas globales, a veces olvidamos las verdades simples, que ayudar al prójimo no requiere habilidades o recursos especiales, que cada uno de nosotros, sin importar la edad o posición, puede cambiar la vida de alguien para mejor. La historia de Mateo y su última naranja es un recordatorio de esa fuerza que duerme en cada uno de nosotros, la fuerza de los pequeños actos realizados con gran amor. Mateo vivía con sus padres y dos hermanas menores en un pequeño pueblo llamado San Rosario, en el sur de los Estados Unidos. Su modesta casa, de pintura azul agrietada, se destacaba entre las demás por ser siempre clean y decorada con macetas de flores brillantes que su madre, la señora Consuela, cultivaba con especial cuidado. El padre del niño, Jorge Hernández, trabajaba en la construcción cuando tenía suerte de conseguir trabajo, y su madre hacía costuras a domicilio. El dinero alcanzaba solo para lo más necesario, y en los meses especialmente difíciles, la familia vivía al borde de la pobreza. A pesar de las dificultades materiales, en la casa de los Hernández siempre reinaba una atmósfera especial. Por las noches, después de la cena, el padre contaba a los niños historias sobre su infancia en México, sobre montañas y antiguas leyendas de sus antepasados. La madre cantaba antiguas canciones de cuna, y los domingos toda la familia iba a una pequeña iglesia católica en las afueras del pueblo. Quizás esa profunda fe les ayudaba a mantener la dignidad y la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Mateo era un niño serio y observador para su edad. En la escuela, los maestros elogiaban su dedicación y su mente aguda. Aunque debido a los frecuentes traslados de la familia en busca de trabajo, el niño no siempre lograba ponerse al día con el material perdido. Pero lo que realmente distinguía a Mateo entre sus compañeros era su disposición a ayudar. Podía compartir su último lápiz, ceder su lugar en el autobús o defender a alguien que estaba siendo maltratado. En ese día especial, que cambió todo, la madre de Mateo volvió a casa con una sorpresa inesperada. En una pequeña bolsa de papel había 3 naranjas,
una para cada uno de los niños. En su familia, las frutas eran una rareza y un verdadero manjar. La señora Consuela explicó que esas naranjas se las había dado en agradecimiento una vecina a la que ella le había cosido un vestido para su hija. Los ojos de las hermanas menores de Mateo, la pequeña Isabela de 5 años y Sofía de 3, brillaron de alegría. Para ellas, esas esferas naranjas eran un verdadero tesoro, un pedazo de sol que podían sostener en sus manos y probar. En la mañana del sábado, cuando en casa se acabó la harina y había que comprar al menos un poco para hacer tortitas para el fin de semana, la madre envió a Mateo al mercado. «Lleva tu naranja contigo, hijo», le dijo. «Puedes comerla en el parque de regreso». El niño colocó cuidadosamente la fruta naranja en su bolsillo. Sus hermanas ya habían comido sus naranjas la noche anterior, riendo de placer y lamiendo sus dedos pegajosos de jugo. Pero Mateo decidió prolongar el placer y reservarla para el día siguiente. Después de cumplir con la tarea de su madre, el niño se dirigió a través del parque del pueblo. El día resultó ser inusualmente caluroso para principios de primavera. El sol brillaba implacable, secando la ya agrietada tierra. Mateo se sentó en un banco a la sombra de un viejo roble y sacó su naranja. Sus dedos ya habían tocado la piel rugosa, cuando notó a un anciano sentado en un banco vecino. El señor Ramírez era conocido por todos en el pueblo. Antiguo jardinero y conserje de la escuela local, se jubiló hace varios años después de que su esposa falleciera y su único hijo se mudara a otro estado para trabajar, casi sin mantener contacto con su padre. El anciano vivía de una pequeña pensión, que apenas alcanzaba para pagar una habitación en un hostal barato. Mateo a menudo lo veía en el parque, callado, con una mirada apagada, como si fuera una persona que ha perdido toda esperanza. Hoy, el señor Ramírez se veía especialmente demacrado. Su rostro arrugado estaba cubierto de sudor. Sus labios secos estaban agrietados por el calor. Respiraba con dificultad, cerrando los ojos y apoyándose con ambas manos en un bastón. Mateo sintió que algo se apretaba en su interior. Miró su naranja y luego de nuevo al anciano. «Esta es mi única naranja», pensó el niño. «He estado esperando tanto tiempo para comerla». Imaginó el dulce sabor de la pulpa jugosa, las salpicaduras de jugo cayendo por su barbilla. Pero de repente, ante sus ojos, se proyectó la imagen de Jesús de la iglesia a la que iban todos los domingos, y las palabras del padre Hernández sobre cómo la verdadera bondad se manifiesta cuando das no de la abundancia, sino de la necesidad. Mateo se levantó, apretando con fuerza la naranja en su mano, y se acercó al banco del anciano. «Señor Ramírez, aquí, por favor, tómela», dijo Mateo en voz baja, extendiendo la naranja. El anciano abrió lentamente los ojos, sin entender de inmediato qué estaba sucediendo. Primero miró la fruta brillante, luego al niño, con una tímida sonrisa en su rostro. «Creo que usted la necesita más que yo ahora», añadió Mateo, cuando la pausa se extendió. La mano arrugada del anciano tembló al aceptar el inesperado regalo. «¿Por qué, niño? ¿Por qué me das tu naranja?». La voz del señor Ramírez sonó ronca, como si no hablara desde hacía mucho tiempo. En sus ojos, que un minuto antes estaban apagados e indiferentes, había un destello de asombro y desconfianza al mismo tiempo. «Simplemente así», se encogió de hombros Mateo, sin saber cómo explicar lo que sentía. El anciano peló con cuidado la naranja, la cortó en gajos y le ofreció uno al niño. «Compartámosla». Se sentaron juntos en el banco, disfrutando lentamente de los dulces gajos mientras observaban a las palomas picoteando las migajas a sus pies. «Sabes, niño, me recordaste a mi hijo en su infancia», comenzó a hablar de repente el señor Ramírez.
era igual de bueno. Pero la vida cambia a las personas. Le contó a Mateo cómo después de la muerte de su esposa, se había quedado completamente solo, cómo su hijo dejó de llamarle, cómo los días se convirtieron en una espera interminable de algo que nunca sucedería. Ya casi había decidido que en este mundo no había lugar para la bondad. Y aquí estás, tú y tu naranja. A la mañana siguiente, el señor Ramírez se despertó por primera vez en mucho tiempo con un plan claro en mente. Sacó de la estantería un viejo libro de jardinería que había usado en su trabajo y se dirigió a la casa de la señora López, la maestra local que había estado tratando de crear un jardín escolar sin éxito durante meses. Noté que sus tomates no están creciendo, le dijo cuando la sorprendida mujer abrió la puerta. Déjame ayudar. He sido jardinero toda mi vida. La señora López, una mujer solitaria de mediana edad que había dedicado toda su vida a sus estudiantes, no creyó de inmediato en tal propuesta. ¿Pero por qué quiere ayudar?, preguntó, y el señor Ramírez le contó la historia del niño y la naranja. Este niño me dio lo último que tenía, explicó el anciano. Eso me hizo entender que todavía puedo ser útil. El jardín escolar, bajo la dirección del señor Ramírez, se transformó en unas semanas. Las plantas, que antes languidecían bajo el sol abrasador, ahora se estiraban hacia el cielo y los primeros tomates y pepinos ya comenzaban a madurar. La señora López estaba tan agradecida con el viejo jardinero que le contó a todos los maestros y padres sobre él. Pero no se detuvo en palabras de agradecimiento. Un día, notó que la familia González, cuyos niños estudiaban en su clase, se encontraba en una situación difícil. El padre de la familia había perdido recientemente su empleo, y la madre estaba postrada por una grave enfermedad. La señora López recordó la historia de la naranja y decidió actuar. Recolectó parte de la cosecha del jardín escolar y la llevó a la familia González, junto con libros para los niños de su propia biblioteca. No es caridad, dijo firmemente cuando el orgulloso Ricardo González comenzó a rechazarla. Es un regalo que debe aceptarse con gratitud y devolverse cuando llegue el momento. Le contó la historia del señor Ramírez y la naranja de Mateo, y los ojos del hombre se llenaron de lágrimas inesperadas. Pocos días después, la familia González se enteró de que sus vecinos, los Hernández, también enfrentaban dificultades. Al padre de la familia, Jorge, no le pagaron por el último mes de trabajo en la construcción y no tenían dinero para pagar el alquiler. A pesar de sus propios problemas, Ricardo González se dirigió al dueño de la construcción y habló de tal manera que no solo le pagaron la deuda a Jorge, sino que también le ofrecieron trabajo al mismo Ricardo. Cuando Jorge Hernández volvió a casa con el dinero, no podía entender por qué un extraño le había ayudado de esa manera. Su hijo Mateo compartió una naranja con un anciano solitario, explicó Ricardo. Ese anciano ayudó a una maestra. La maestra ayudó a mi familia y ahora la ayuda ha regresado a ustedes. Así es como funciona la bondad. Mateo, que estaba escuchando esta conversación, no podía creer lo que oía. Su pequeño acto, del que ya casi se había olvidado, había tenido consecuencias tan inesperadas. Esa noche, después de acostar a sus hermanas menores, miró por la ventana a las estrellas, reflexionando sobre la extraña cadena de eventos que había iniciado su naranja. Parecía un milagro, pero era tan simple y evidente que cualquiera podría hacerlo. Al día siguiente, en la escuela, sus compañeros notaron que Mateo parecía diferente, como si hubiera comprendido algo muy importante, algo que ellos mismos no sabían. El domingo después del servicio, Mateo se quedó en la iglesia. Quería hablar con el padre Hernández, un anciano sacerdote con buenos ojos y una barba canosa.
Todos los feligreses lo amaban por su sabiduría y su habilidad para encontrar palabras simples para cuestiones complejas. Padre Hernández, ¿puedo hacer una pregunta?, preguntó tímidamente Mateo cuando la iglesia quedó vacía. Por supuesto, hijo mío, sonrió el sacerdote, sentándose al lado del niño en un banco. Mateo le contó toda la historia de la naranja y cómo un simple acto había creado una cadena de bondades que finalmente regresó a su propia familia. ¿Entienden? No pensaba en ninguna recompensa cuando di la naranja, solo quería ayudar, y ahora parece que mi acto también nos ayudó a nosotros. ¿Eso está bien? El padre Hernández pensó por un momento y acarició su barba. Sabes, Mateo, en la Biblia hay una parábola sobre un sembrador que esparcía semillas. Algunas cayeron en terreno pedregoso y no germinaron, otras cayeron en espinas y se ahogaron, pero aquellas que cayeron en buena tierra dieron cosecha a 30, 60 y hasta 100 por uno. Tu naranja fue como esa semilla. La lanzaste al mundo con un corazón bondadoso y cayó en la tierra fértil del alma humana. El niño escuchaba, con los ojos bien abiertos. El sacerdote continuó: cuando compartimos con los demás, especialmente cuando damos nuestro último, mostramos nuestra fe, la fe de que el mundo está construido correctamente, que el bien siempre regresa, aunque no siempre de la manera que esperamos. No significa que debamos hacer el bien por la recompensa, pero cuando el círculo de bondad se cierra, nos recuerda cómo todos estamos conectados unos con otros. Mateo asintió, comenzando a entender. ¿Recuerdas la semana pasada leímos sobre los panes y los peces? Jesús bendijo unos pocos panes y peces, y fueron suficientes para alimentar a miles de personas. Tu naranja se convirtió en un milagro similar, un pequeño regalo que se multiplicó muchas veces. Entonces, ¿incluso un pequeño acto puede cambiar el mundo?, preguntó Mateo. Exactamente, sonrió el sacerdote. Cuando das con amor lo último, obtienes más. No porque esperes una recompensa, sino porque abres tu corazón a la verdadera riqueza, la oportunidad de ser parte de algo más grande que tú mismo. Al regresar a casa, Mateo sentía en su interior calor y confianza. Ahora entendía que su acto no era solo un acto de bondad, sino una manifestación de fe en lo mejor de este mundo. La historia de la naranja no pasó desapercibida en el pequeño pueblo. La gente la transmitía de boca en boca, a veces embelleciendo los detalles, pero manteniendo la esencia principal. Cómo la bondad de un niño desató una cadena de buenas acciones. Poco a poco, esta historia empezó a cambiar a los habitantes de San Rosario. La señora Méndez, propietaria de una pequeña panadería, comenzó a dejar cada noche varios panes frescos para los sin hogar. Don Carlos, el mecánico local, comenzó a reparar gratis autos de madres solteras. Incluso el gruñón farmacéutico, el señor Díaz, a quien todos consideraban avaro, organizó de repente una recolecta de medicamentos para aquellos que no podían pagarlos. El señor Ramírez no se detuvo en el jardín escolar. Obteniendo permisos del ayuntamiento, comenzó a transformar un terreno baldío en las afueras en un jardín comunitario con un grupo de voluntarios. Cualquiera podía venir allí, plantar algo o simplemente descansar a la sombra de los árboles. Y lo primero que plantaron en el centro de ese jardín fueron 3 naranjos, el símbolo de la historia que todo lo cambió. La señora López comenzó a recibir a otros maestros que querían saber cómo había logrado entusiasmar a los niños con la jardinería. Desarrolló un programa completo donde los estudiantes no solo cultivaban verduras y frutas, sino que una vez a la semana llevaban parte de la cosecha a un hogar de ancianos o a un refugio de animales. Los niños deben saber desde pequeños que la felicidad está en saber compartir, decía ella en las reuniones de la ciudad. La familia González,
Una vez recuperada, organizó un grupo de apoyo para otras familias que se encontraban en situaciones difíciles. Ayudaban a buscar empleo, cuidaban de los niños cuando sus padres tenían entrevistas, compartían contactos y consejos. Nadie debe quedarse solo con sus problemas, decía Ricardo González. Y Mateo simplemente continuaba siendo él mismo. No se consideraba un héroe y se sonrojaba cuando la gente le agradecía por el inicio de todos esos cambios. Pero una vez, cuando se celebraba un festival local, el alcalde le pidió al niño que dijera algunas palabras. Superando su timidez, Mateo subió al pequeño escenario y pronunció una frase que luego fue grabada en una placa en el jardín de la ciudad. La verdadera riqueza no viene de lo que tomas, sino de lo que das. Ese día, muchos habitantes de San Rosario comprendieron una sencilla verdad. A veces, solo se necesita una naranja para cambiar todo un mundo que nos rodea. Pasaron 10 años. El pequeño pueblo de San Rosario había cambiado de manera radical. El jardín comunitario, que había comenzado con 3 naranjos, se había convertido en un oasis floreciente, donde ahora se llevaban a cabo festivales y reuniones de la ciudad. La iniciativa de la señora López se convirtió en un programa educativo que fue adoptado por escuelas de todo el distrito. Y la historia del niño y su última naranja inspiró la creación de un Día de Buenas Acciones anual, en el que cada habitante se esforzaba por hacer algo bueno por los demás. Mateo creció y se matriculó en una universidad en una ciudad vecina. Estudió agronomía, soñando con regresar un día y ayudar a fomentar jardines urbanos no solo en su San Rosario natal, sino también en otros pequeños pueblos donde las personas necesitaban apoyo y esperanza, y aunque ya no era el niño pequeño, todavía se destacaba por su disposición a compartir lo último con aquellos que lo necesitaban más. Quizás el cambio más sorprendente fue la vida del señor Ramírez. Gracias a su trabajo en el jardín, no solo encontró un nuevo sentido a su vida, sino que también recuperó el contacto con su hijo, quien, al escuchar la historia sobre la naranja, de repente se dio cuenta de cuánto había descuidado a su padre todos esos años. Ahora lo visitaba regularmente, y sus hijos, los nietos del señor Ramírez, ayudaban con gusto a su abuelo a cuidar las plantas. ¿Cuál es el secreto de esta simple historia que tocó tan profundamente los corazones de las personas? Quizás sea que les recordó a cada uno una verdad sencilla. Todos estamos interconectados por hilos invisibles, y nuestros actos, incluso los más pequeños, crean ondas que pueden convertirse en olas de cambio. Tal vez sea que mostró que la verdadera generosidad no se mide por la cantidad que se da, sino por la pureza de las intenciones. O que demostró que los milagros no solo ocurren en los cuentos de hadas, sino también en la vida real, cuando abrimos nuestros corazones a los demás. Esta historia invita a cada uno de nosotros a reflexionar. ¿Cuál es nuestra naranja? ¿Qué podemos dar a los demás? Tiempo, atención, una sonrisa, una palabra amable. ¿Y cómo cambiaría el mundo si cada uno de nosotros se atrevería a compartir esto hoy? Nadie puede cambiar el mundo entero por sí solo, pero cada uno de nosotros puede cambiar el mundo para alguien más, y esa persona, a su vez, para otra. Y así, paso a paso, naranja tras naranja, realmente podemos hacer de este mundo un lugar un poco más brillante, un poco más amable, un poco más similar al que todos queremos habitar. Porque al final, como entendió Mateo, la verdadera fuerza no está en el dinero o el poder, sino en la capacidad de ver las necesidades de los demás y responder a ellas con todo el corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia sobre Mateo y su última naranja. Si esta parábola ha calentado su corazón
y les ha recordado la importancia de los pequeños actos de bondad, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Aquí viven historias simples que nos ayudan a no olvidar lo más importante en la vida. Compartan en los comentarios sus pensamientos. ¿Hubo en su vida alguna naranja que le dieron a alguien o quizás alguien la compartió con ustedes? Quizás, ahora mismo, se sientan inspirados a comenzar su propia cadena de buenas acciones. No olviden dar un me gusta y contar esta historia a sus seres queridos. A veces, un solo video, como una única naranja, puede cambiar el día de alguien para mejor. Hasta la próxima.